Nos situamos ya en nuestro país. A esta hora la familia real y las autoridades del Estado celebran con un almuerzo en el comedor de gala del Palacio Real la jura de la Constitución de la princesa Leonor, justo en el mismo día en el que la heredera cumple la mayoría de edad. María Armendi. Tras el saludo a todos los invitados en el Salón de Pasos Perdidos, con un discurso del rey muy personal y con una mirada al futuro, Felipe VI abría el convite seguido de un brindis. Todo esto después de una jornada histórica con el acto solemne ante las Cortes y la jura de la Constitución. La princesa recibía el collar de la Orden de Carlos III en el Palacio Real. En este día tan importante que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España. Muchas gracias. El gran ausente al acto ha sido el rey Juan Carlos I, aunque sí que acudirá a una celebración privada en El Pardo que va a ser posterior. Va a ser la primera vez desde que el emérito se fue a Abu Dhabi que la familia Borbón se reúna al completo. Tan solo funcionan 9 de 36 hospitales en Gaza como consecuencia de los ataques israelíes, según Tedros Adhanom, que pide un inminente alto al fuego. También ha mencionado a otros países en conflicto como Sudán, Ucrania, Etiopía o Myanmar, donde la inseguridad, la pobreza, la falta de acceso al agua potable han avivado la propagación de enfermedades infecciosas. Insiste el dirigente de la OMS que sin paz no hay salud y sin salud no puede haber paz. Un arma nuclear, María Armendi. Ha generado hasta 9 kilos más al mes de uranio, lo que supone un crecimiento del 200% mensual respecto a junio. Son datos verificados por este organismo después de que en noviembre fuese informado de un aumento del 60% de este combustible nuclear en 2 plantas. Estos datos indican que Irán ha revertido su ritmo a la baja de los últimos 2 meses y que ha vuelto a las tasas de producción de la primera mitad de este año. Polarización máxima del tribunal. Eso no es polarización. Esa polarización. Ya lo escuchan, polarización, la palabra del año, María Armendi. Que sucede a inteligencia artificial, la ganadora del año pasado, se ha impuesto a otras 12 como amnistía, fentanilo, guerra, ultrafalso. Su presencia en medios de comunicación y la evolución que la propia palabra ha experimentado son las razones por las que la Fundación del Español Urgente de la agencia EFE la ha escogido. Hace más de un siglo el término polarización se restringía a la física, pero actualmente se utiliza para referirse a opiniones o actividades muy definidas y distanciadas a los polos opuestos. Más detalles, María Armendi. Sánchez no se sorprende de que el líder de Esquerra hable de referéndum, pero dice que ese no es el camino para el gobierno. Las propuestas del independentismo las conocemos, nada nuevo bajo el sol. En fin, si quieren, vuelvo a repetir todo lo que he dicho durante este tiempo. El presidente del Gobierno también ha sacado pecho de los datos económicos tras 5 años gobernando, ha propuesto incluido a Cataluña un pacto para el sistema de financiación autonómica y ha vuelto a referirse al PP para renovar el Poder Judicial. Si 1000 veces dice el PP que no, 1001 veces nosotros tenderemos la mano al Partido Popular. No es aceptable, no es asumible el que un poder tan importante como es el Poder Judicial en nuestro país viva una verdadera crisis institucional, derivada de un bloqueo, que es el del Partido Popular. Todo esto sin olvidar decirle a los populares que aunque hayan decidido manifestarse, los insultos no son de recibo. De comunicaciones, 2 días después vamos a poder escuchar al fin al todavía presidente que se va a dirigir hoy a la nación, María Armendi. Bolsonaro asume la derrota, pero todavía sin palabras para el ganador Lula da Silva. El ultraderechista se reunirá con los jueces de la Corte Suprema de Brasil y no pedirá la nulidad de las elecciones. Bolsonaro no denuncia que hayan sido ilegales, como sí lo hacen desde ayer sus seguidores camioneros, a los que bajó el precio del gasóleo, pero siguen bloqueando las diferentes carreteras del país. Sus declaraciones presidenciales del martes que viene podrían frenar estas protestas. De momento, hasta ahora, el todavía jefe del Estado, Bolsonaro, no ha hecho nada para despejarlas. Solo los gobernadores de los estados que han enviado a la policía militar. Ahora los equipos de Bolsonaro y Lula se reunirán para iniciar la transición del gobierno. Más desplazadas por una guerra o una catástrofe humanitaria, María Armendi. Y por una amplia mayoría, la ley impulsada por los socialistas y que comenzó su andadura a raíz de la guerra en Ucrania sale adelante. Finalmente no diferencia por el origen de procedencia de las víctimas. María Guijarro, diputada del PSOE en el Congreso. Actualmente llegan a nuestro país mujeres y niñas procedentes de situaciones de conflictos armados o crisis humanitaria, además de las procedentes de Ucrania, por lo que era muy importante ampliarlo a todos los supuestos y es lo que hemos hecho con estas enmiendas.
La reforma agrava las penas para los traficantes de personas que huyen de catástrofes humanitarias. De hecho, en España, en el mes de mayo, mujeres ucranianas recién llegadas de la guerra ya estaban siendo víctimas de trata para ser explotadas sexualmente aquí, como pudo comprobar Radio Nacional en un reportaje. 265 millones de euros por un error en la protección de datos que afecta a unos 530 millones de personas, María Aramendi. Sancionada por permitir que ciberdelincuentes extrajeran datos personales de millones de clientes entre 2018 y 2019 para después venderlos, exponiendo a los usuarios a estafas digitales. La investigación de la Comisión de Protección de Datos de Irlanda comenzó en abril del año pasado la investigación al localizar en foros online nombres, números de teléfono y direcciones de email de esas 533 millones de personas. Esta vez dice Meta que le robaron los datos a través del scrapping, una técnica de obtención de datos a partir de la lectura de un sitio web y no de hackeo, como ya les ocurrió en 2019, el caso de Cambridge Analytica, cuando Estados Unidos sancionó a Facebook con 5.000 millones de euros. Ya forma parte del patrimonio de la UNESCO el toque manual de campanas aquí en España, María Aramendi. Ya es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Este sonido ancestral que todos reconocemos lleva marcando durante siglos acontecimientos de la vida diaria, misas, fiestas, funerales. Existen hasta 30 modos diferentes de toque manual, una práctica que está actualmente al borde de la extinción por la falta de campaneros que protegen este código sonoro de comunicación comunitaria, que la UNESCO ha querido reconocer como ejemplo de memoria, de historia, de tradición. Víctimas de la violencia de género son datos oficiales del Gobierno que certifican también un incremento notable de las mujeres a las que se da protección, María Aramendi. En nuestro país hay más de 43.000 mujeres que viven con protección policial. Son un 17% más que hace un año. Suben también las mujeres que conviven con un dispositivo. Ahora mismo hay 75.000 casos de violencia machista detectados en un año en el que el 016 ha recibido 86.000 llamadas desde enero y es junto a 2021 el año con más peticiones de auxilio. Estará el estado de emergencia en todo el país y durante 30 días, María Aramendi. Estado de emergencia en respuesta, dice el ministro de Defensa Alberto Otarola, a las protestas de los últimos días en las calles de Perú, en las que han muerto al menos 7 personas. Se ha acordado declarar en estado de emergencia a todo el país. Eso debido a los hechos vandálicos, violentos, a la toma de carreteras y de caminos, que ciertamente ya son actos que se están estabilizando y están siendo controlados por la Policía Nacional y por las Fuerzas Armadas. Se suspenden los derechos de reunión, inviolabilidad del domicilio y libertad de tránsito en todo el país. Las autoridades evalúan un posible toque de queda. Asegura Otarola que esta decisión es para proteger la paz de los peruanos. Hijos del Chapo Guzmán, María Aramendi. 29 personas han muerto en los disturbios violentos que se viven en Sinaloa. Como consecuencia de los tiroteos entre grupos criminales y fuerzas armadas que, desde que Ovidio Guzmán, conocido como El Ratón, fue capturado por segunda vez por liderar una parte de la organización criminal Cártel del Pacífico. López Obrador, presidente de México. Lamentamos mucho la pérdida de vidas, desde luego de quienes perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. Obrador, que en 2019 puso en libertad al hijo del Chapo más buscado por la violencia desatada, dice también que en esta operación no ha tenido nada que ver Estados Unidos y que no está relacionada con la próxima visita del presidente estadounidense Joe Biden al país. De momento, los colegios y 3 aeropuertos del estado de Sinaloa permanecen cerrados. A esta hora actualizamos la información en titulares con María Aramendi y con una última hora porque la Agencia Europea del Medicamento da su visto bueno a la vacuna española contra la COVID del laboratorio IPRA. La autorización permite su uso como refuerzo para personas mayores de 16 años que hayan recibido ya una dosis de vacuna ARN mensaje. Del principal partido de la oposición, la Unión Europea muestra su preocupación, pide pluralismo político. María Aramendi. 3 detenciones de altos cargos de la ENADA después de que Rachet Ghannouchi, el líder histórico de esta formación islamista, que en el último mandato fue la principal fuerza
defensa parlamentaria fuera detenido anoche en su casa a sus 81 años de edad. Además, el Gobierno ha prohibido el acceso a las sedes de este partido y del Frente de Salvación Nacional. Desde febrero, más de una decena de activistas, responsables políticos, magistrados y empresarios han sido acusados de complot contra la seguridad del Estado. Desde la Unión Europea y organizaciones humanitarias denuncian esta situación, piden a las autoridades que respeten los derechos de defensa. Y en más de un centenar de ayuntamientos, en 2 de esas ciudades que gobiernan juntos, se han cancelado 2 obras de teatro que ya estaban previstas en Valdemorillo, en Madrid y en Briviesca, en Burgos. Y como respuesta a lo que algunos artistas consideran como censura, ha nacido la Organización para la Libertad Artística. María Aramendi. Pretenden silenciarnos y no lo vamos a permitir. Es el alegato de su comunicado con el que presentan esta nueva organización, cuyo objetivo es rebelarse contra, dicen, el retorno de la censura. Reivindican la cultura como derecho fundamental que no se puede violar. Una iniciativa en respuesta a la cancelación de la obra Orlando de Virginia Woolf por el Ayuntamiento madrileño de Valdemorillo, o de El Mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca, de Xavier Bovés o Alberto Conejero, en el municipio burgalés de Briviesca. Estas acciones, dice la organización, son atentados culturales que proceden del sector más reaccionario. Aparte de estas obras de teatro, otros espectáculos y películas también han sido canceladas. Por ejemplo, en Bezana, Cantabria, donde se retiró Buzz Lightyear, película donde hay una escena con un beso de una pareja lesbiana. El Consejo Superior de Deportes va a elevar una denuncia propia al Tribunal Administrativo del Deporte. Lo ha comunicado el presidente del CSD, Víctor Francos, quien ha dicho que previsiblemente pueda llegar esta tarde. La intención, dice, es inhabilitarle. María Aramendi. Después de esa denuncia propia por infracción grave, toca esperar la resolución del tribunal, que esperan que llegue esta semana, ya que le han urgido a que se reúnan cuanto antes. Y si abren el expediente a Rubiales, es entonces cuando el Consejo Superior de Deportes lo tiene claro. Le cesarían del cargo. Escuchamos a Víctor Francos. Ante una situación inaceptable, hacer los cambios que consideremos y que consideramos que tenemos que hacer. Y ponerlo en manos del Tribunal Administrativo del Deporte, que es quien tiene que decidir. Y mientras el Tribunal Administrativo del Deporte decide, si está en nuestras manos, suspender en sus funciones al presidente de la Federación. Añadía el presidente del Consejo Superior de Deportes que han estudiado las otras 4 denuncias que les han llegado, pero que presentando esta aunan fuerzas para parar los pies a Rubiales, quien dice no ha estado a la altura. Francos cree que esto va a ser el Me Too del fútbol español. Estará en ese acto en Buenos Aires, María Aramendi. Es la primera vez que Felipe VI, desde que accedió al trono en 2014, representa a España en la toma de posesión de un mandatario argentino. En las otras 2 ocasiones lo hizo su padre y Pilar Llop. El rey estará acompañado del secretario de Estado para Iberoamérica, Fernández Trigo, pero no del ministro Álvarez, porque preside el lunes la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea. Argentina y España, 2 países con asentados lazos históricos, tienen gobiernos actualmente en las antípodas. De hecho, Sánchez, como secretario general del PSOE, apoyó al adversario de Milei. Sin embargo, sí que le felicitaron a Milei, Rajoy y Abascal y también Aznar. El líder de Vox y el presidente brasileño de Brasil son caras que veremos en la posesión, porque Milei les ha invitado personalmente. La Audiencia Nacional, que implica a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, en la coordinación del movimiento conocido como Tsunami Catalá. María Aramendi. Marta Rovira, que está entre las 9 investigadas, aparece en este documento como una de las cabecillas del Tsunami Democratic, la plataforma de 2019 que alentó las protestas, algunas violentas, en contra de la sentencia del Procés. Al parecer ella sabía lo que iba a suceder y tenía un papel destacado. La política huida a Bélgica buscaba apoyos institucionales, también de Esquerra, de su partido. De hecho, aparecen conversaciones con el exconseller Samuel Vendrell y el jefe de la oficina de Puigdemont, José Luis Alay. Informe que sale después de que ayer el Partido Socialista y Esquerra formalizasen un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. Por otro lado, el jurado ha declarado culpables a la expareja y a un sicario por asesinar a Lucía Garrido. La justicia lo hace 15 años después de encontrar a la víctima muerta. María Aramendi. Los 2 fueron absueltos en el primer juicio de 2019, pero ahora, tras el segundo, que comenzó hace 2 semanas, ya son culpables y prácticamente por unanimidad del jurado popular. La Fiscalía pide 24 años para Manuel Alonso, el exmarido de Lucía Garrido, al que se le condena por asesinato y cooperador del crimen, y 22 para Ángel Baello, el sicario autor material de los hechos. El 016 es el número gratuito de atención a las víctimas de violencia machista. No deja rastro en la factura, aunque hay que borrarlo del registro de llamadas. El Telescopio Espacial Europeo Euclid acaba de emitir las primeras imágenes que ha captado del universo que ha mostrado el Centro Europeo de Operaciones Espaciales en Darmstadt, en Alemania. ¿Qué se ha podido ver, María Aramendi? Pues 5 imponentes imágenes
imágenes en color, una, el cúmulo de Perseo, la revolución para la ESA, que muestra 1000 galaxias, y otras 1000 tapadas, también otra galaxia oculta parecida a la Vía Láctea y que está más o menos cerca, a unos 10 millones de años luz. También la galaxia irregular, que no es una espiral y está como a media hacer. Los cúmulos globulares, grupos de estrellas unidas que ayudarán a conocer cómo se forma la materia oscura, y una imagen muy especial, la nebulosa Cabeza de Caballo. Los astrónomos esperan descubrir planetas desconocidos de la masa de Júpiter en su infancia y estrellas marrones también recién nacidas. El detective del lado oscuro del espacio, lanzado en julio, lo ha conseguido y ya está más cerca de su objetivo, tener el mapa 3D más extenso del universo para entender por qué la materia oscura une partes del universo y otras las diluye. Madrid, prisión provisional para el sospechoso de haber matado a Carolina, su expareja en Getafe, María Aramendi. El hombre de 50 años ya había maltratado previamente a Carolina. De hecho, ella le había denunciado, pero luego en abril pidió retirar la vigilancia. Se quedó fuera del sistema Biogen y hace 4 días acabó con su vida. Carolina, que tenía 39 años, estaba en fase de ruptura con él, uno de los factores de riesgo en los casos de violencia machista. Con ella ya son 52 las mujeres a las que sus parejas o exparejas hombres les han quitado la vida, 3 más que en el cierre de 2022, de las que casi un 80% no había denunciado. El 016 es el número gratuito de atención a las víctimas de los malos tratos. No deja rastro en la factura, pero hay que borrarlo del registro de llamadas del móvil. 3 de cada 10 mujeres sufren o han sufrido en España algún tipo de violencia por parte de su pareja. Esto según la primera encuesta que se ha realizado sobre violencia de género en Eurostat. María Aramendi. Son más mujeres jóvenes que mayores las que dicen haber sufrido violencia machista. No desvelarla o identificarla es consecuencia, según Igualdad, de décadas sin poder defenderse, siendo además la violencia sexual en pareja de la que más les cuesta darse cuenta. De hecho, la mayoría de las mujeres que la sufren, según el informe, no buscan apoyo institucional, siendo el agresor un hombre conocido en un 70% de las violaciones. La violencia que más se ejerce es la psicológica, en un 30%, y además, siempre que hay maltrato físico, se da el psicológico. Radio 5 Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional de España. Buenas tardes. El Tribunal Constitucional da la razón a una mujer que tuvo que desplazarse a un centro privado de Madrid para someterse a un aborto, porque la Sanidad Pública de Murcia, donde ella reside, aseguró que carecían de especialistas dispuestos a llevar a cabo esta práctica. María Aramendi. El Constitucional recuerda que para negarle su derecho al aborto, los facultativos tendrían que haber ejercido de forma generalizada la objeción de conciencia y comunicarla por anticipado y escrito. Pero en este caso no fue así. Además, salvo en situaciones muy excepcionales, que tampoco sucedieron en esta ocasión, apunta el Tribunal que una mujer que quiera abortar debe ser atendida siempre en la sanidad pública de la comunidad a la que pertenece. Por lo tanto, sentencia el Tribunal que un servicio público de salud no puede quitar el derecho al aborto a una embarazada, tampoco derivarla a una clínica privada y mucho menos mandarla a otra comunidad autónoma, como ocurrió con esta mujer que tuvo que irse de Cartagena a Murcia para abortar en una privada en Madrid. Listas Unidas Podemos han vuelto a escenificar hoy sus diferencias este 8M. María Aramendi. Este año el feminismo no une a los dos colores del gobierno. Ayer la toma en consideración de la ley del solo sí es sí, la más icónica del Ejecutivo, se aprobó con cambios del Partido Socialista y de la mano de la derecha. Unidos Podemos, en tono elevado, lo calificó de traición al movimiento, algo que hoy las ministras Irene Montero e Ione Belarra han vuelto a denunciar. Lo que está en riesgo en este momento no es el gobierno de coalición, son los derechos de las mujeres. Y pensamos que el PSOE tiene que rectificar y volver a la mayoría feminista. Los socialistas reconocen que esas palabras superaron los límites y hoy Sánchez no ha acudido al acto del ministerio de Irene Montero, aunque al igual que la titular de Igualdad, los ministros Félix Bolaños y María Jesús Montero descartan la ruptura del Ejecutivo. El clima mejorará, que hay gobierno para rato. La ministra Montero no tendrá ninguna duda del respaldo que ha tenido desde el primer día por parte del presidente Sánchez. La más conciliadora ha sido la ministra Yolanda Díaz, reconoce que se tenía que haber evitado el choque. Buenas tardes. El Partido Conservador se ha puesto ya en marcha para buscar sustituto a la primera ministra británica Liz Truss, que no ha aguantado la presión y ha presentado su renuncia solo 44 días después de llegar al cargo. El relevo se producirá en principio antes de que acabe el mes. María Aramendi. Dice Graham Brady, el encargado de organizar las elecciones internas de los Tories, que el 28 de octubre tendrán un nuevo líder conservador. Será posible llevar a cabo la votación y concluir la elección para el viernes 28 de octubre, de manera que tengamos un nuevo líder antes de la presentación del informe fiscal el día 31.
Aún no está claro quién será el nuevo primer ministro o primera ministra. De momento, Jeremy Hunt, ministro de Economía, ha dicho que no se va a postular al cargo. Después de tan solo 6 semanas, la dimisión de la ministra de Interior y el cese del de Economía, Liz Truss, la primera ministra, decía adiós así. Dada la situación, no puedo cumplir con el mandato para el que fui elegida por el Partido Conservador. Por tanto, he hablado con Su Majestad el Rey para comunicarle mi dimisión como líder del Partido Conservador. Laboristas, demócratas, liberales y el Partido Nacional Escocés piden que se convoquen elecciones generales, algo que rechazan los conservadores para poder salvar así sus escaños. El precio de la luz en el mercado mayorista va a seguir mañana en su nivel más bajo en un año, principalmente por la caída de los precios del gas y por primera vez desde junio, cuando entró en vigor la excepción ibérica. Ni hoy ni mañana hay que compensar a las centrales que queman gas para generar electricidad. María Aramendi. Mañana será 4 euros más que hoy. Se va a pagar a 84 euros el megavatio hora. Si el gas baja su coste, la luz también. Ahora los almacenes de gas están llenos y tanto hoy como mañana la oferta de gas supera a la demanda. De hecho, los hogares e industria van camino de reducir su consumo en un 30% este mes. Europa ha pasado de buscar gas a tener que retrasar la descarga de barcos llenos de este combustible porque los tanques donde se almacenan no permiten una gota más. Aunque las temperaturas suaves, las renovables y que la industria ha echado el freno ha ayudado a tener más oferta, de cara al invierno se podría volver a los precios altos si viene mal dado con frío. Informativos de Radio Nacional de España. La actualidad de la tarde pasa por los deportes, por el mundo del tenis y la despedida del suizo Roger Federer, que a sus 41 años anuncia que se retira. Su última participación será la semana que viene en Londres. María Aramendi. Lesiones y cirugías de rodilla obligan a Federer a decir adiós a la competición. A través de una carta, el laureado tenista se despide. This is a bittersweet decision because I will miss everything the tour has given me. But at the same time, there is so much to celebrate. Es una decisión agridulce para mí, dice el jugador suizo, tras 24 años en las pistas, más de 1.500 partidos, 103 títulos, entre ellos 20 Grand Slam y 310 semanas en el número 1 del ranking. Palabras en las que agradece el apoyo de su familia, los consejos de sus equipos, a sus rivales de cancha y la fuerza que le han dado sus fans. La última vez que lo veremos jugar será el próximo fin de semana en la Copa Laver. Federer en esta carta pone por último el tenis. Finally, to the game of tennis, I love you and will never leave you. Te quiero y nunca te dejaré. El escritor Salman Rushdie ha sido trasladado en helicóptero a un hospital tras haber sido apuñalado hace poco más de una hora durante una conferencia en Nueva York. La policía no ha revelado su estado de salud. Sí confirma el arresto del atacante. María Aramendi, buenas tardes. Buenas tardes. Ha ocurrido en el estado de Nueva York, en la institución Chautauqua. El escritor Salman Rushdie iba a dar una conferencia y un hombre irrumpió en el escenario, se abalanzó sobre él y lo apuñaló. En este momento, las personas del lugar fueron a asistirle. El comunicado de la policía dice que estaba herido aparentemente en el cuello. Está siendo atendido en el hospital, pero aún se desconoce su estado de salud. Su cuarto libro, Los versos satánicos, fueron prohibidos en 1988. Están censurados en países como el suyo, India, también Egipto y Pakistán. Un año más tarde, el ayatolá Jomeini pidió la muerte de Salman Rushdie. El escritor es para muchos un referente en la libertad de expresión y la intolerancia. Sufridos por Polonia y Bulgaria. María Aramendi. El objetivo de los 27 es hacer balance de las posibles actuaciones para garantizar el suministro y el tránsito de gas y cómo actuar en caso de que se interrumpa el abastecimiento. Bruselas asegura que está preparada y que ofrecerá una respuesta inmediata, unida y coordinada ante el chantaje de Rusia. La Unión Europea está preparando un nuevo paquete de sanciones contra Moscú, el sexto, que podría incluir la prohibición de las importaciones de petróleo ruso, que contaría con el apoyo de Alemania. La ciencia, María Aramendi, buenos días. Buenos días. Sí, a día de hoy en el mundo menos del 30% de las mujeres trabaja en la ciencia. En España la cifra de las investigadoras aumenta al 40%, aunque solo 2 de cada 10 trabaja en puestos de dirección. En el ámbito de la formación, la tecnología, ingeniería y matemáticas son los estudios con menos representación femenina y solo el 7% de las niñas se ve como científicas en un futuro. Además, aquí se ha reducido un 12% de las matrículas de chicas en carreras informáticas con respecto
al 30% registradas en los 80. También los premios Nobel se lo llevan los hombres, 600 frente a 17 mujeres que lo han logrado. Desde hace 7 años se celebra este Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia con el objetivo de visibilizar que las mujeres pueden desempeñar estas disciplinas. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, pide que se investigue el caso de las menores explotadas sexualmente en la comunidad. María Aramendi. La Consejería de Política Social afirma que al menos 3 de las 10 menores explotadas sexualmente y obligadas a vender droga por una banda vivían en centros de protección de menores de la región, algo que en un inicio ha sido negado por la comunidad. La vicealcaldesa, a través de un tuit, califica la situación de extremadamente grave y pide con urgencia una comisión de investigación. Por el momento, la Policía Nacional investiga si hay más niñas implicadas y si algunos de los trabajadores conocían los hechos. Los argumentos por los que se ha vetado la entrada al país a Novak Djokovic. María Aramendi. Las autoridades no dejan acceder al país al tenista por no estar vacunado. Australia tiene como medida obligatoria tener la pauta completa para poder entrar en la región y no aceptan la justificación médica que ha entregado Djokovic para poder jugar el Abierto de Australia, un gran slam que, recordemos, ya ha ganado 9 veces. Por el momento, el serbio no será deportado y se mantendrá en el hotel hasta la resolución del tribunal este lunes. Esta mañana ha fallecido una de las niñas heridas por el accidente de un castillo hinchable desplomado por el viento ayer en Mislata, Valencia. María Aramendi. Una menor continúa ingresada con pronóstico reservado y hay otros 7 heridos. El ayuntamiento ha declarado el luto oficial hasta el viernes y la policía científica investiga los hechos para determinar las responsabilidades, si las hubiera, de las empresas de montaje de la feria.